Bueno, pues ahí ya está. Vamos a ver, hoy vamos a estar trabajando lo que viene siendo, sí, con respecto a todas las características de la carne, la, la clase anterior, pues habíamos visto la última que tuvimos sobre el concepto y la clasificación, ¿sí? Ahora bien, con respecto a lo que viene siendo la carne, vamos a ver lo que viene siendo, sí, uno de los objetivos que tiene para hacer el proceso de transformación de la carne como tal, pues es que el objetivo que va a mejorar la conservación de la carne. De igual manera, este proceso que se va a hacer va a desarrollar sabores diferentes, pues a veces se condimenta o se da un sabor particular para los productos cárnicos. Y de igual manera, nos va a permitir elaborar partes de animales que comercialmente no se procesan, ¿no? Entonces vemos que este es el objetivo de la elaboración de productos cárnicos, ¿sí? Principalmente, pues mejorar la conservación y desarrollar sabores diferentes, que es una de las características que permite el procesamiento de la carne, ¿sí? Ahora bien, aquí ya les doy toda la clasificación de todos los productos cárnicos. Aquí vemos que tenemos productos cárnicos que vienen desde embutidos crudos, embutidos escaldados, embutidos cocidos, las carnes que se curan, productos que se enlatan y en el caso de la grasa, ¿no? Como parte de lo que deriva de dentro del proceso de producción o generación de los productos cárnicos. Vemos que aquí tenemos embutidos crudos como el chorizo y el salami, sí, que se tienen que cocer para poder consumir. Los embutidos escaldados como la mortadela y la salchicha viena que se hacen en una cocción en baño amarilla como tal o escaldados en agua caliente. El embutidos cocidos, aquí ya es que se dan en el proceso, que es morcilla y queso de puerco. Las carnes curadas, entra el jamón, el tocino. Aquí también incluso en las carnes curadas podemos tener a lo que viene siendo las chuletas, ¿sí? Como carne curada. Los enlatados como los guisados o en su caso principalmente en el productos enlatados están los patés, ¿sí? Que esto pues aquí puede recaer lo que viene siendo con respecto a la actividad 4 que quedó para desarrollar. Y pues dentro de la distribución de productos cárnicos también tenemos a la grasa, que en este caso es la manteca y el sebo. El sebo que es la grasa de los reses como tal, ¿sí? Entonces vemos que esta es la gran clasificación dentro de los productos cárnicos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué materias primas vamos a utilizar? Aquí si pueden hacerle una captura, eso es muy importante porque viene más adelante, ¿sí? Las materias primas que se utilizan para todo lo que viene siendo la industria cárnica, vemos que aquí viene a transformarse desde lo que viene siendo la carne, la grasa, vísceras y despojos. Las vísceras, ¿cuándo las vamos a utilizar? Cuando se utiliza, por ejemplo, el intestino delgado para la elaboración de morcilla o embutidos, ¿sí? Que también vemos que hay tripas naturales y artificiales. Las artificiales, pues, van siendo lo que son las contenedores en celulosa que se utilizan para el embutido de productos. La sangre para la elaboración de morcilla, por ejemplo. Sustancias curantes, ahorita vamos a ver que las sustancias curantes son todas las sustancias que van a permitirle darle una conservación al producto. Por ejemplo, aquí tenemos a las sales nitro y nitratos y nitritos, los polifosfatos que van a también darle ciertas características a nuestros productos curados y a su vez la conservación. Y en el caso de las especias, pues todas las variedades de especias que existen para determinados productos, entre los que podemos mencionar que están uno muy, muy marcado en el caso de la longaniza, que una especie pues es el achiote, ¿no? Entonces vemos que estas son las materias primas que se utilizan con el desarrollo de productos cárnicos. En sí, como tal, la carne, pues ya habíamos definido que es un tejido muscular que a través de transformaciones bioquímicas se convierte a carne, que es el músculo como tal, sí es un tejido. Ahora bien, de igual manera hagan una captura y aquí vemos que la composición de la carne
pues tenemos que está constituida principalmente por agua, proteínas, grasas, sales, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, pues en menor proporción, vemos que tenemos grasa y proteína. Una de las principales objetivos del cual se consume la carne de cualquier especie animal, pues es que son fuente de proteína. Entonces vemos que esa es la importancia en la composición de la carne, porque dentro de la alimentación del ser humano, pues incluye el aporte proteico por parte de de los productos cárnicos como tal. Sin embargo, les menciona que esta va a variar, esta característica en función a las cantidades que presente cada uno, va a variar dependiendo de la carne, ¿sí? En función a las características que se dé en el producto cárnico, también va a determinar la calidad de estos. ¿Sí? Entonces vemos que eso va a ir cambiando según los criterios. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar en el caso de la calidad de la carne? Pues nos menciona que la calidad de la carne se va a clasificar en 3 puntos. La primera, que son medias canales de animales magros, ¿sí? La carne de segunda, que es medias canales de animales semigrasos, ¿sí? Y la tercera, que son de animales grasos. Vemos que la cantidad de grasa va a determinar la calidad de la carne y hacen la clasificación dependiendo de esta cantidad de grasa que tenga el músculo. Sin embargo, vemos que ahorita la tendencia en el caso de lo que son los productos cárnicos ya están pidiendo como primera calidad, ¿no? Productos que tienen un cierto marmoleo, que es la cantidad de grasa que tiene en la carne, que de igual manera esta nos va a permitir, ¿sí?, darle ciertas características al producto. Entonces vamos viendo que en este sentido, pues ya va variando la característica de lo que viene siendo, sí, las cuestiones de calidad en la carne. Entonces, aquí también tenemos ciertos criterios para ir desarrollando, sí, hasta cierto punto la clasificación en la característica, ¿sí? Ahora bien, dentro del proceso de modificaciones que se le da a la carne, hay algo muy importante que hay que recalcar. Esas modificaciones pueden haber que se vienen a dar después del sacrificio y las clasifican como 2, que son modificaciones negativas y modificaciones positivas. Dentro de las negativas, las cuales no se debe dar en el proceso de modificación, la modificación hacemos referencia cuando se está transformando el tejido o el músculo a carne. Entonces, ¿qué no debe haber? No debe haber una rigidez cadavérica, la madurez metifílica, que en este caso entra en un estado de transformación diferente del tejido, y la putrefacción, que es un estado ya de descomposición de la carne. Esas son modificaciones negativas cuando se da en este sentido, ¿sí? Ahora bien, lo que sí se da cuando son la modificación positiva y se denomina que es la maduración. Entonces ya hablamos de que la carne entra en un estado de maduración, ¿sale? Y entonces ya hablamos de criterios en el cual el músculo, el tejido ya se convirtió en carne como tal, ¿sí? Ahora bien, dentro de las clasificaciones de la carne, ¿sí?, una de las características que presenta, así como su composición, pues viene aunado, ¿sí?, lo que viene estando o se describen como características organolépticas. Las características organolépticas, ahorita las vamos a ver de manera general a grandes rasgos, que están clasificadas como son color, retención de agua, textura, dureza, olor y sabor. ¿Sí? Entonces, estas características organolépticas le van a dar prácticamente le va a dar cierta disponibilidad y en su caso aceptabilidad a los productos, ¿sí? Entonces, esta característica, pues si se ve bien la carne, si tiene una buena textura, un olor, un sabor, pues tiene una buena aceptación por parte de los consumidores. Entonces, vemos que de ahí radica, ¿sí?, lo que es las características organolépticas en la carne.
Ahora bien, el color de la carne, ¿qué se lo va a venir dando? Sí, pues es un factor que va a contribuir de manera preponderante a determinar ciertos criterios de calidad, ¿no? Habíamos visto que en la clasificación de la carne tenemos carne de diferentes colores, ¿sí? Y vamos a ver que esta está constituida como un carácter esencial, ¿sí? A tal punto que los productores, pues se determina que el color de la carne puede determinar ciertos valores. Ahora bien, el color de la carne, ¿qué va a venir a darlo en el caso de estos compuestos? Pues vemos que hay 3 pigmentos que pueden determinar el color en la carne. Son pigmentos como la hemoglobina, la mioglobina y el citocromo C. En el caso de la hemoglobina, sí, que pues este es un receptor natural en el caso del oxígeno atmosférico. ¿Y qué hace la hemoglobina? Pues lleva oxígeno a todo el organismo. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a ver que va a propiciar el color rojo en lo que viene siendo las carnes. Entonces vemos que en el caso de las carnes que están faenadas, es decir, ya entran en un proceso, más del 90 al 95% de este pigmento, que es en el caso del constituido por mioglobina, sí, mientras la hemoglobina constituye del 5 al 10% del total. Sí, entonces vemos que sin embargo, le va a propiciar cierta característica de color a la carne. Por su parte, hay enzimas que van a ser determinadas como enzimas respiratorias, que su acción pues es hacer una acción reductora que contribuyen a mantener la mioglobina en un estado reducido, ¿sí? Y también le aportan ciertas características de color a la carne, ¿sí? Por lo tanto, con la persistencia de exposición de la carne al aire y por consiguiente el oxígeno atmosférico, la mioglobina, sí, y la oximoglobina dejan transformarse en un producto oxigenado y pasan a un producto de oxidación, ¿sí? Y esto es lo que va ocurriendo en el proceso de transformación que le da un color diferente a la carne, ¿sí? Ahora bien, otra característica organoléptica, como en este caso es la capacidad de retención de agua y la rugosidad del producto cárnico, o en el caso de la carne, pues es una propiedad importante, ¿sí? Que se influye en el aspecto de la carne misma antes del cocimiento. Entonces vemos que esta característica es muy importante porque va a determinar la cantidad de agua y qué tan rugoso va a quedar el producto. Sí, ahora bien, en el párrafo de final vemos aquí que hasta el 5% del agua del total del músculo se encuentra directamente unida. Es decir, que esta no las vamos a separar en el caso de las proteínas, porque ahí están unidas como tal. Y, sin embargo, produciéndose modificaciones cuantitativas, cambia la estructura, cambia en las características de cuestiones eléctricas en lo que viene siendo las proteínas. Pero también aquí viene siendo la capacidad de retención de agua. Por lo tanto, con el aumento en la velocidad del descenso en el pH, que era lo que habíamos trabajado la última clase, que veíamos que cuando se mueve el pH, cambia la estructura también del producto cárnico, ¿sí? Aquí dice que si se incrementa la tendencia de las proteínas microfibrales a la concentración, favoreciendo la salida del líquido, que era lo que la clasificación de las carnes. El pH también determina la cantidad de agua que va a tener el producto. Entonces vamos a ver carnes que van a estar muy secas o, en su caso, carnes que van a liberar humedad, ¿sí? Por lo tanto, para aumentar la capacidad que retenga agua la carne, ¿sí? Pues se hace la reducción, ¿sí? Que son lo que se denomina como la exsudación o carnes exsudativas, que es la clasificación que habíamos visto. Y esto se debe verificar que el pH no esté elevado, la glucólisis postmortem que hay a la degradación de ATP, sea una refrigeración lenta también antes de la descomposición. Entonces vemos que estos criterios se manejan para verificarlo, ¿sí? Otro punto en la exsudación
será menor si la superficie de corte de la carne es mínima, de tal modo que si el corte viene realizado de acuerdo a la longitud de las fibras, vemos que tiene un sentido como tal, también se permite lo que viene siendo, ¿sí? La liberación de humedad. Entonces, es muy importante determinar este tipo de característica organoléptica porque nos va a determinar la aceptabilidad del producto. De tal forma que la congelación de la carne conviene realizarla después, sí, de rigor mortis, es decir, después que ya entró en un estado de maduración la carne, ahí conviene hacer la congelación de la carne para evitar que se rompa la estructura celular y libere humedad, que es lo que viene siendo que son carnes exudativas como tal. Ahora bien, otro criterio organoléptico que se da en lo que viene siendo la carne es el sabor y la textura. Aquí es muy importante determinar esto porque les menciona que en el caso de la textura y la dureza está condicionado con la edad, salud, sexo y raza del animal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de la edad del animal, vemos que para el caso de los reses o los ganados como tal, vemos que se maneja carne de ternera. La ternera es una edad temprana del desarrollo fisiológico del animal, entonces sacrifican animales muy jovencitos que dan una textura y dureza de la carne menor, que quiere decir que la carne es más suave cuando son más jóvenes, a diferencia que cuando el animal ya es más adulto. Entonces, ahí también es un criterio a considerar en el caso de la textura y dureza. Sin embargo, pues actualmente el consumidor considera la textura y dureza como uno de los dos propiedades más importantes en el caso de la carne, es decir, por eso vemos que ahorita el consumidor busca carnes más suaves. Derivado de esto, vemos que salen productos que entran a un tipo de marinación para reducir la dureza en la carne. Entonces también ahí vamos viendo que se da la transformación de productos marinados para tener un producto más suave, ¿sí? Por lo tanto, vimos que aquí hay muy importante es el punto final, en el párrafo final dice que la dureza de la carne va a contribuir a 3 tipos de proteína. Sí, estas proteínas van a determinar qué tan duro sea el tejido. Sí, aquí vemos que en el tejido va a haber el colágeno, que es elatina, reticulina y monopolisacáridos, que estos que incluyen en el colágeno van a determinar qué tan duro es la carne. El otro, las microfibrillas, que es la actina, miosina y tropomiosina, que son las microfibrillas, son como los hilos o de tendón en la carne. Y en el último, que también determina la textura y dureza, es los sarcoplasmas, que es proteína sarcoplasmática, que en este caso también va a definir la textura de la carne y la dureza, ¿sí? Por lo tanto, el endurecimiento que va a sufrir este proceso de la carne a través del rigor mortis es gradualmente va a ir desapareciendo. El rigor mortis, pues habíamos dicho que es cuando se queda tieso el animal. Eso es lo que hay que evitar y sin embargo, ¿qué hay que hacer? Hay que ir reduciendo gradualmente durante lo que va a ser la maduración de la carne, que se da un proceso post-rigor, que es la disociación de la tiosina formada durante este proceso. Ahora bien, para ya ir finalizando lo que viene siendo las características organolépticas, vemos que en el caso del olor y el sabor, es una de las características también que definen al producto. Por ejemplo, en el caso de las carnes, el olor al producto de los reses es muy marcado, este olor es característico el olor a res. Sí, en las carnes, por ejemplo, de igual forma en la carne de los borregos también tiene un olor característico que identifica de esta manera a la carne. Sí, ahora bien, el aroma de un alimento, particularmente de la carne, es una sensación compleja. Vemos que aquí pues se percibe a través del olfato y el sabor a través del gusto, ¿sí? También pues aquí influye la blandura, la textura y el pH como tal. Ahora bien, el olor y el sabor de los alimentos son importantes. ¿Por qué? Porque de ahí va a derivar todo el grado de aceptación que tenga el producto. Entonces vemos que el olor y el sabor también
es un criterio a considerar dentro de las características organolépticas en la carne y los productos cárnicos. Por lo tanto, el sabor, vamos a decir que también va a ser afectado por el proceso de cocción, ¿sí? Más que cualquier otro componente, es decir, el sabor va a afectar el producto cárnico, ¿sí? Cuando se da a través de una cocción. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuezo demasiado la carne, va a tener un sabor diferente a lo que viene siendo una cocción menor. Y vemos que ahorita entonces la tendencia que decir 1/4 de cocido, 2/4 de cocido, 3/4 de cocido. Entonces vemos que los productos cárnicos los piden en diferentes grados de cocción porque comentan que va a influir el sabor de la carne. Entonces vemos que hay gente que prefiere comer la carne con 2/3 de cocida o 1/3 de cocida porque dice que le sabe a más la carne, a diferencia que cuando ya está en un 100% de cocimiento. Entonces, ahí la cocción influye también en el sabor. Y de igual manera, esta es una característica de cualidad intrínseca de la carne y menciona que se deriva del músculo, por ende incluye los aminoácidos, bases nitrogenadas y los compuestos sulfúricos para el caso del que viene siendo el sabor, que también se deriva de la grasa. Vemos que ahorita, por ejemplo, hemos escuchado que dicen, la carne de puerco no sabe si no trae grasa. Entonces también la grasa determina el sabor en el producto y que también los sabores básicos de la carne emanan del músculo, que son directamente, en este caso, que van a derivar de la grasa, ¿sale? Ahora bien, la grasa vamos a clasificarla en dos, ¿sí? Y la clasificamos como grasa orgánica, que es la grasa que va a tener lo que viene siendo los órganos, ¿sí? Grasa de riñón, de vísceras, de corazón, que es una grasa blanda en la obtención de manteca. Y la grasa de los tejidos, que esta es la grasa como tal en el producto, que puede ser dorsal, en la pierna y en la papada, ¿sí? Y esta es una grasa resistente al corte, es decir, es muy gruesa y es muy difícil de cortar. Sin embargo, hay que considerar que bajo malas condiciones de conservación, esta grasa va a entrar en un estado de oxidación, se arrancia y le da un olor ya diferente al producto. Entonces también hay que ir considerando estos criterios para la conservación en el caso de las grasas. Las vísceras y los despojos, vemos que las vísceras y despojos que son parte del proceso del faenado de la carne, vemos que tenemos la tripa, el vaso, la garganta, carne de garganta como tal, el corazón, el encéfalo, que es el cerebro como tal, el estómago y el hígado, que son vísceras que también a veces se consumen. En caso del cerebro, pues vemos que el encéfalo como tal lo consumen, a veces que dicen que no, que vamos a hacer los chanchames, ese es un cerebro que están consumiendo, pues denominado dentro de los productos como vísceras. Y sin embargo menciona que son ricos en vitaminas, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay gente que dice, tu mamá come hígado porque está rico en vitaminas. Son una fuente rica en vitaminas estos órganos como tal, ¿sí? Y los despojos, pues es carne que está en mal estado o mal desangrada, ¿sí? Que entra en un estado de descomposición, pues se da como despojo, que es desperdicio o la merma en el proceso. Las tripas artificiales, pues vemos que hay una clasificación en lo que viene siendo tripas artificiales que son de celulosa, pergamino, fibra membranosa y tejido sedoso. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de tripas artificiales? Uno, que son higiénicas, ¿sí? Dos, que es un diámetro uniforme. No vamos a ver que hay como, por ejemplo, hemos visto si los que han tocado comprar morcilla, que hay morcilla que están grandotas y hay que están delgaditas. Esta no se da en este tipo de tripas artificiales porque es uniforme, ¿sí? Y la ausencia de olores extraños. En este caso, los olores extraños se da cuando hay una mala sanitización o limpieza de lo que viene siendo el intestino delgado para hacer el proceso de embutidos, ¿sí? Entonces vamos viendo que todo eso se da. Otro, la sangre de desperdicio, en el caso que a veces se desperdicia, ¿no? O en su caso, esta sangre es recolectada y sirve, sí, como fuente para hacer embutidos. Sabemos que todos los productos, en el caso de la morcilla, pues se hace con la mezcla de sangre y carne,
¿sí? Entonces también la sangre de sacrificio es buena. Sin embargo, vemos que debe conservarse de 0 a 2 grados a baja temperatura para promover su mayor conservación. Y lo que les había comentado, ya para finalizar, que las sustancias curantes las clasificamos, ¿sí? Que dan una alteración positiva en la carne. Vemos que está la sal común, que es la sal de mesa, que es cloruro de sodio, los nitratos y nitritos, que estos le aportan un color. Más adelante vamos a ir viendo qué efecto causan en el producto. Los fosfatos, polifosfatos, que permiten la aglutinación de los productos, tanto como los aglutinantes, ablandadores, y en otros podemos mencionar como está el vinagre. El vinagre es el que nos va a servir para hacer lo que viene siendo la longaniza. Es una sustancia curante como tal y conservador. Azúcar en polvo, ácido ascórbico como antioxidante, el glutamato monosódico, que es un potencializador de sabor, las proteínas vegetales que se utilizan para aumentar volumen en producto. Vemos que a veces te venden longaniza y está lleno de soya como tal, que se utiliza como proteína vegetal. Antibióticos, antioxidantes, como en el caso del ácido ascórbico, ¿no? Y colorantes, sí, que van a venir a dar una característica de curación a los productos cárnicos. La funcionalidad de estas, pues la sal común prolonga el poder para conservar y mejorar el sabor en la coloración y favorece la emulsión de los ingredientes, es decir, la mezcla. Los nitratos y nitritos pues favorecen el enrojecimiento y la conservación. Aquí, muy importante, tiene una acción bactericida, ¿sí? Que en este caso el nitrito no es tóxico si se utiliza en concentraciones elevadas, ¿sale? Los fosfatos, que favorecen la absorción de agua, aquí habíamos dicho que permite la emulsión de la grasa con cierta cantidad de agua en el caso de las proteínas. Los aglutinantes, que son sustancias que esponjan, evitan que se compacte el producto, y los ablandadores, que evitan que esté el producto tan duro y inducen la maduración rápida, es decir, que reducen la dureza en la carne, ¿sí? En el caso de las otras sales, sustancias curantes, vemos que tenemos el vinagre, mejor y conserva aroma, aporta un aroma al producto. Vemos que el olor característico tanto de la mezcla de las longanizas, que es el achiote, y el vinagre. El azúcar en polvo pues facilita la penetración de la sal. El ácido ascórbico como un preservador, un antioxidante. El glutamato monosódico, que mejora el sabor. Proteínas vegetales, rendimiento. Ojo aquí, la proteína vegetal se pone en los productos para aumentar el volumen de producto, por eso dice que mejora el rendimiento. Antibióticos, que tienen una acción conservadora. Antioxidantes, que impidan la oxidación de las grasas, ¿sí? Para evitar agansamiento. Emulsionantes, que favorecen la retención de grasa y el porcentaje de humedad. Y al final, ¿sí? Que dan los colorantes una tonalidad deseada al producto, ¿sí? Y al final, pues las especies, ¿no? Que van a dar olor y sabor peculiar al producto como tal, ¿sí? Y hasta aquí la vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Referente a lo que viene siendo esta sesión de hoy. Dudas, preguntas con respecto a todo este proceso. Vemos que aquí hoy sí vamos a tomar la lista. Vemos que solo está. Y vamos a tomar quiénes son los que están. Le voy a reportar por los demás a su tutor. ¿Sí? Y muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Referente a lo que vimos. Quedan las actividades ya en la plataforma, ya tienen fecha de entrega, ¿sí? Déjenme nada más ver esto. Vamos a ver. Ya están sus 4 actividades ya subidas. Sí, ya tenemos las actividades en la plataforma, se tienen fecha de entrega, ¿sí? Y
Ya con eso estamos cerrando prácticamente la primera unidad, ya para tener el primer parcial como tal. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos trabajado ahorita y con respecto a las actividades. ¿Hay alguna duda o pregunta? Si no, pues ya daríamos por finalizado la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, por mi parte sería todo. Espero sus actividades. Ya con eso vamos a estar finalizando lo que viene siendo el primer parcial. Y muy importante, vamos a trabajar de igual manera ya la siguiente sesión, pues ya los métodos de conservación de la carne, ya para ir avanzando ya en la parte teórica, para que ya para el mes que viene, pues ya empecemos a ir desarrollando ya prácticas en laboratorio. ¿Vale? Entonces, si no tienen dudas o preguntas, pues por mi parte sería todo y damos por finalizado la sesión del día de hoy, ¿sale? Entonces, de igual manera ya consideré su asistencia, te voy a subir al grupo y los demás ya de plano ya no les vamos a considerar su 80% de asistencia, ¿sale? Entonces, pues por cualquier, si no tenemos dudas o preguntas, pues damos por finalizada la sesión de hoy, ¿vale? Sí, ¿qué pasó, Brian? Creo que me conecté ratito, pero me desconecté de mi internet. Antes que regresó ya, voy a conectar. Sí, entonces creo que aquí sí, vamos a ver. Vamos a ver si estás acá. Está. Sí, sí sales en la lista, Brian. Está Brian, Carlos Armando Koch, Carlos Huerta, Jesús Cajún, José Bernardino Mut, Sergio Edgardo Villanueva y Zulma Beatriz. Dale, que ya le paso el reporte a su tutor igual. Dale. Vale, gracias, sería todo. Entonces, si no tienen dudas o preguntas, pues sería todo por mi parte. Nos vamos viendo.